El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Nadie se lo esperaba. Un día, el cielo se llenó de naves espaciales de formas y colores extraños. Eran los extraterrestres, y venían a invadir la Tierra. Su plan era abducir algunas cosas de la Tierra para investigarnos: animales, plantas, objetos, y sobre todo, humanos. Los extraterrestres no eran hostiles, pero tampoco amigables. Solo querían estudiar nuestro planeta y nuestra especie, y no les importaba si causaban daños o sufrimientos en el proceso. Tenían una tecnología muy avanzada, y podían detectar y capturar cualquier cosa que les interesara con sus rayos tractor. Al principio, la gente entró en pánico. Hubo caos, violencia, saqueos, protestas. Algunos intentaron resistir a los invasores, otros se escondieron o huyeron. Los gobiernos y las organizaciones internacionales trataron de negociar con los extraterrestres, pero no hubo respuesta. Los medios de comunicación difundieron todo tipo de noticias, rumores y teorías. La humanidad estaba en shock. Pero poco a poco, la situación se fue normalizando. Los extraterrestres no atacaban ni destruían nada, solo abducían cosas al azar. A veces se llevaban un coche, otras un árbol, otras un perro. A veces se llevaban a una persona, pero la devolvían al cabo de unas horas o días, sin recordar nada de lo que le habían hecho. Los extraterrestres no parecían tener un objetivo claro ni una estrategia definida. Solo eran curiosos. La gente se acostumbró a vivir con la presencia de los extraterrestres. Algunos los veían como una amenaza, otros como una oportunidad. Algunos los odiaban, otros los admiraban. Algunos los temían, otros los ignoraban. Algunos incluso intentaron comunicarse con ellos o acercarse a sus naves, pero sin éxito. Así pasaron los meses y luego los años. Los extraterrestres seguían abduciendo cosas de la Tierra, sin dar ninguna explicación ni mostrar ningún interés por nosotros. La humanidad se resignó a convivir con ellos, sin saber qué querían ni qué harían. Pero lo que nadie sabía era que los extraterrestres tenían un plan secreto. Un plan que cambiaría el destino de la Tierra y de la humanidad para siempre. Los extraterrestres no eran una sola especie, sino una coalición de varias razas alienígenas que habían formado una alianza para explorar el universo. Cada raza tenía sus propias características, habilidades y motivaciones, pero compartían un interés común por la ciencia y el conocimiento. Su misión era estudiar todos los planetas habitables que encontraban en su camino y recoger muestras de su vida y su cultura. Su método era el mismo: se presentaban ante los habitantes del planeta, abducían algunas cosas al azar y las analizaban en sus laboratorios. Luego, devolvían las cosas a su lugar de origen, borrando cualquier rastro de su intervención. Su objetivo no era conquistar ni colonizar los planetas, sino aprender de ellos. No querían interferir ni alterar el curso natural de la evolución. Solo querían observar y comprender. Pero había algo más. Los extraterrestres tenían un plan secreto que solo ellos conocían. Un plan que implicaba a la Tierra y a la humanidad.
un plan que tenía que ver con el destino final de su misión. Los extraterrestres sabían que el universo era finito y que algún día se acabaría. Sabían que había una fuerza misteriosa que aceleraba la expansión del universo, alejando cada vez más las galaxias unas de otras. Sabían que esa fuerza era la energía oscura, y que representaba el 70% de la masa energía del universo. Los extraterrestres querían descubrir el origen y la naturaleza de la energía oscura, y encontrar una forma de controlarla o revertirla. Querían evitar el fin del universo, o al menos retrasarlo lo más posible. Querían salvar su existencia y la de todas las formas de vida que habían encontrado. Para ello, habían diseñado un experimento a gran escala. Un experimento que requería de un planeta especial, con unas condiciones únicas. Un planeta como la Tierra. La Tierra era el lugar perfecto para realizar el experimento, por varias razones. Tenía una gran diversidad de vida, tanto animal como vegetal, lo que proporcionaba una gran cantidad de material genético para trabajar. Tenía una especie inteligente, capaz de crear cultura, arte, tecnología y ciencia, lo que ofrecía una gran variedad de información y datos para analizar. Tenía un campo magnético fuerte, que protegía al planeta de las radiaciones cósmicas y permitía mantener una atmósfera estable. Tenía un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido, que generaban corrientes eléctricas y calor internos. Tenía una luna grande y cercana, que provocaba mareas y estabilizaba el eje de rotación del planeta. Tenía una posición óptima en el sistema solar, ni demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol, lo que garantizaba una temperatura adecuada para la vida. Todos estos factores hacían de la Tierra un planeta único y excepcional en el universo. Un planeta ideal para realizar el experimento más ambicioso jamás concebido por los extraterrestres. El experimento consistía en crear un agujero negro artificial en el centro de la Tierra. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Los agujeros negros se forman cuando una estrella muy masiva colapsa sobre sí misma al final de su vida. Los extraterrestres habían descubierto que los agujeros negros eran la clave para entender la energía oscura. Habían observado que los agujeros negros emitían una radiación muy débil pero constante, llamada radiación de Hawking. Habían deducido que esa radiación era el resultado de la interacción entre la materia ordinaria y la energía oscura en el horizonte de sucesos del agujero negro. Los extraterrestres querían crear un agujero negro artificial en el centro de la Tierra para estudiar esa radiación con más detalle. Querían medir sus propiedades, su frecuencia, su intensidad, su polarización. Querían averiguar si podían manipularla, amplificarla, invertirla. Querían ver si podían usarla para contrarrestar la expansión del universo. Para crear el agujero negro artificial, los extraterrestres necesitaban dos cosas: una fuente de energía y una fuente de masa. La fuente de energía era el Sol. Los extraterrestres habían construido una enorme estructura alrededor del Sol, llamada esfera de Dyson. Una esfera de Dyson es una hipotética megaestructura que rodea a una estrella y capta toda su energía. Los extraterrestres usaban la esfera de Dyson para alimentar sus naves, sus laboratorios y su experimento. La fuente de masa era la Tierra. Los extraterrestres habían instalado un dispositivo en el núcleo de la Tierra, llamado colisionador de partículas. Un colisionador de partículas es un aparato que acelera partículas subatómicas a velocidades cercanas a la luz y las hace chocar entre sí. Los extraterrestres usaban el colisionador de partículas para comprimir la materia del planeta y crear una singularidad.
Una singularidad es un punto donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo son infinitas. Una singularidad es el origen de un agujero negro. Los extraterrestres habían estado abduciendo cosas de la Tierra para usarlas como combustible para el colisionador de partículas. Cada cosa que se llevaban era desintegrada y convertida en energía. Cada cosa que devolvían era una réplica exacta, creada con nanomáquinas. Los extraterrestres habían logrado copiar perfectamente la forma, el color, el olor, el sabor, el sonido y el tacto de cada cosa que abducían. Pero no podían copiar su esencia, su alma, su vida. Los extraterrestres habían estado vaciando lentamente la Tierra de su contenido, sin que nadie se diera cuenta. Habían estado robando la vida del planeta, sin que nadie lo sintiera. Los extraterrestres estaban a punto de terminar su experimento. Solo les faltaba una cosa: abducir a todos los humanos del planeta. Los humanos eran la última pieza del rompecabezas. Los humanos eran la fuente más rica y compleja de información y datos que los extraterrestres habían encontrado. Los humanos eran los únicos seres capaces de crear y comprender conceptos abstractos como el arte, la música, la literatura, la filosofía, la religión, la ética, la política, la historia, la ciencia y la tecnología. Los humanos eran los únicos seres que habían desarrollado un lenguaje simbólico y una conciencia de sí mismos y del universo. Los extraterrestres querían abducir a todos los humanos del planeta para estudiarlos en profundidad. Querían analizar sus cerebros, sus genes, sus emociones, sus recuerdos, sus sueños, sus creencias, sus valores, sus ideas, sus obras. Querían entender qué hacía a los humanos tan especiales y tan diferentes al resto de las formas de vida. Los extraterrestres también querían abducir a todos los humanos del planeta para usarlos como combustible para el colisionador de partículas. Querían convertir a los humanos en energía pura. Querían crear el agujero negro artificial con la masa más valiosa y preciada del universo, la masa humana. Los extraterrestres tenían todo listo para ejecutar su plan. Solo esperaban el momento adecuado para activar el colisionador de partículas y abducir a todos los humanos del planeta. Los extraterrestres eligieron el día y la hora en que se produciría el mayor eclipse solar del siglo. Sabían que ese era el momento en que el Sol estaría más alineado con la Tierra y la Luna, y que eso facilitaría la transferencia de energía entre la esfera de Dyson y el colisionador de partículas. Los extraterrestres enviaron una señal a todas sus naves, indicándoles que se prepararan para la abducción masiva. Cada nave tenía asignada una zona geográfica del planeta y un número de humanos a capturar. Los extraterrestres habían calculado que necesitaban abducir al menos al 10% de la población humana para crear el agujero negro artificial. Eso significaba unos 800 millones de personas. Los extraterrestres activaron sus rayos tractor y empezaron a seleccionar a sus víctimas. No les importaba el sexo, la edad, la raza, la religión, la ideología o la profesión de los humanos. Solo les importaba su masa y su energía. Los humanos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Algunos estaban durmiendo, otros trabajando, otros comiendo, otros divirtiéndose. Algunos estaban solos, otros acompañados, otros en grupo. Algunos estaban felices, otros tristes, otros enfadados. Algunos estaban sanos, otros enfermos, otros heridos. De repente, sintieron una fuerza irresistible que los elevaba por el aire. Vieron cómo sus casas, sus calles, sus ciudades se alejaban cada vez más. Vieron cómo sus familias, sus amigos,
sus conocidos se quedaban atrás. Vieron cómo el cielo se oscurecía y las naves espaciales se acercaban. Algunos gritaron, otros lloraron, otros rezaron. Algunos se resistieron, otros se rindieron, otros se desmayaron. Algunos sintieron miedo, otros curiosidad, otros ira. Algunos pensaron en su pasado, otros en su futuro, otros en su presente. Pero nada de eso importaba. Los extraterrestres los habían elegido para ser parte de su experimento. Los extraterrestres los habían condenado a morir. Los extraterrestres introdujeron a los humanos en sus naves y los llevaron a sus laboratorios. Allí, los sometieron a todo tipo de pruebas y análisis. Les extrajeron sangre, tejidos, órganos y fluidos. Les implantaron electrodos, sensores y nanobots. Les escanearon el cerebro, el corazón y el ADN. Les hicieron preguntas, les mostraron imágenes y les indujeron emociones. Los extraterrestres querían obtener toda la información posible sobre los humanos antes de convertirlos en energía. Querían almacenar esa información en sus bases de datos para estudiarla más tarde. Querían crear un archivo completo y detallado sobre la especie humana. Los extraterrestres no tenían compasión ni remordimiento por los humanos. Los consideraban simples objetos de estudio, sin valor ni dignidad. Los trataban como cobayas, sin respetar sus derechos ni su voluntad. Los humanos sufrieron un dolor indescriptible e insoportable durante las pruebas y los análisis. Algunos murieron en el proceso, otros desearon morir. Algunos perdieron la razón, otros la esperanza. Algunos se odiaron a sí mismos, otros odiaron a los extraterrestres. Algunos se arrepintieron de sus errores, otros se enorgullecieron de sus logros. Pero nada de eso importaba. Los extraterrestres los habían usado para su experimento. Los extraterrestres los habían borrado de la existencia. Los extraterrestres terminaron las pruebas y los análisis y procedieron a la fase final del experimento. Conectaron a los humanos al colisionador de partículas mediante unos cables que salían de sus naves. Ajustaron los parámetros del dispositivo para alcanzar la máxima potencia y precisión. Sincronizaron el colisionador de partículas con la esfera de Dyson para recibir el flujo de energía del Sol. Los extraterrestres estaban listos para crear el agujero negro artificial. Solo tenían que pulsar un botón. Los extraterrestres pulsaron el botón. En ese instante, se produjo una explosión de luz y sonido que iluminó y sacudió todo el planeta. El colisionador de partículas entró en acción y empezó a acelerar y colisionar las partículas subatómicas del núcleo de la Tierra. El colisionador de partículas también aceleró y colisionó las partículas subatómicas de los humanos abducidos. El colisionador de partículas fusionó las partículas subatómicas de la Tierra y los humanos, creando una nueva materia. El colisionador de partículas comprimió la nueva materia hasta el límite, creando una singularidad. La singularidad era el origen del agujero negro artificial. El agujero negro artificial se formó en el centro de la Tierra, y empezó a crecer y a devorar todo lo que encontraba a su paso. El agujero negro artificial consumió el núcleo de la Tierra, y luego el manto, y luego la corteza. El agujero negro artificial consumió los océanos, los continentes, las montañas, los ríos, los lagos, los bosques, los desiertos, los polos. El agujero negro artificial consumió las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, los virus. El agujero negro artificial consumió a todos los humanos que quedaban en el planeta, y luego a todas sus creaciones, sus ciudades, sus monumentos, sus obras de arte,
sus libros, sus discos, sus películas, sus inventos. El agujero negro artificial consumió toda la vida y toda la cultura de la Tierra. El agujero negro artificial consumió la Tierra. La Tierra dejó de existir. Los extraterrestres observaron con satisfacción cómo su experimento había sido un éxito. Habían creado el agujero negro artificial más grande y poderoso jamás visto. Habían logrado captar la radiación de Hawking que emitía el agujero negro artificial. Habían empezado a estudiar esa radiación con sus instrumentos más sofisticados. Los extraterrestres esperaban encontrar en esa radiación la respuesta al misterio de la energía oscura. Esperaban descubrir cómo controlar o revertir la expansión del universo. Esperaban salvar su existencia y la de todas las formas de vida que habían encontrado. Los extraterrestres no sintieron ninguna pena ni culpa por lo que habían hecho con la Tierra y con la humanidad. Los consideraban un sacrificio necesario para su experimento. Los consideraban un precio justo por su conocimiento. Los extraterrestres no se dieron cuenta de que habían cometido el mayor crimen de la historia del universo. No se dieron cuenta de que habían destruido un planeta único y excepcional en el universo. No se dieron cuenta de que habían exterminado una especie inteligente y creativa como ninguna otra. No se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad de aprender algo más valioso e importante que la energía oscura. Habían perdido la oportunidad de aprender a amar. Pero lo que los extraterrestres no sabían era que no habían abducido a todos los humanos del planeta. Habían dejado atrás a un pequeño grupo de supervivientes que se habían escondido en un búnker subterráneo. Ese grupo estaba formado por científicos, militares, políticos y civiles, que habían sido alertados por un informante anónimo sobre el plan de los extraterrestres. El informante anónimo era uno de los humanos abducidos, que había logrado escapar de las naves espaciales. Era un hacker genial, que había conseguido infiltrarse en el sistema informático de los extraterrestres y acceder a sus bases de datos. Allí había descubierto el verdadero propósito de su experimento, y había decidido advertir a sus congéneres. El hacker había enviado un mensaje cifrado a una red clandestina de comunicación, que había llegado a manos del grupo de supervivientes. El mensaje contenía las coordenadas del búnker y las instrucciones para evitar la abducción. El mensaje también contenía una esperanza, la forma de detener el experimento de los extraterrestres. El hacker había descubierto que el colisionador de partículas tenía un punto débil, su núcleo. El núcleo era el lugar donde se producía la singularidad, y donde se concentraba toda la energía y la masa del experimento. El núcleo era también el lugar más vulnerable del colisionador, ya que estaba expuesto a una enorme presión y temperatura. El hacker había ideado un plan para sabotear el núcleo del colisionador y provocar una reacción en cadena que lo destruyera. El plan consistía en introducir una bomba atómica en el núcleo y detonarla en el momento justo. La bomba atómica liberaría una gran cantidad de energía y partículas que interferirían con el funcionamiento del colisionador. El colisionador se desestabilizaría y se produciría una explosión catastrófica. La explosión no solo destruiría el colisionador, sino también el agujero negro artificial. La explosión liberaría toda la materia y la energía que habían sido consumidas por el agujero negro, y las devolvería al espacio-tiempo. La explosión revertiría el proceso de creación del agujero negro, y restauraría la existencia de la Tierra y de la humanidad. El hacker había conseguido robar una bomba atómica de una de las bases militares abducidas por los extraterrestres. Había modificado la bomba para que fuera más pequeña y más potente, y para que pudiera ser activada a distancia.
Había escondido la bomba en un contenedor metálico y la había camuflado como un objeto cualquiera. El hacker había enviado otro mensaje cifrado al grupo de supervivientes, indicándoles cómo encontrar la bomba y cómo usarla. Les había dado las coordenadas exactas del núcleo del colisionador y les había dicho cuándo debían detonar la bomba. Les había dicho que solo tenían una oportunidad para salvar al mundo. El grupo de supervivientes había recibido el mensaje y habían decidido seguir el plan del hacker. Habían encontrado la bomba y la habían transportado hasta el búnker. Habían preparado una nave espacial robada a los extraterrestres y la habían equipado con un sistema de navegación automático. Habían programado la nave para que llevara la bomba hasta el núcleo del colisionador y para que regresara al búnker después. El grupo de supervivientes estaba listo para ejecutar su plan. Solo esperaban el momento adecuado para lanzar la nave espacial y detonar la bomba. Ese momento era ahora. Los supervivientes lanzaron la nave espacial desde el búnker y la siguieron con sus radares y sus cámaras. Vieron cómo la nave atravesaba la atmósfera terrestre y se dirigía hacia el Sol. Vieron cómo la nave se acercaba a la esfera de Dyson y la atravesaba por un hueco. Vieron cómo la nave se aproximaba al colisionador de partículas y lo penetraba por una abertura. Los supervivientes esperaron el momento exacto en que el colisionador de partículas alcanzara su máxima potencia y precisión. Esperaron el momento en que el agujero negro artificial fuera más grande y poderoso que nunca. Esperaron el momento en que la nave espacial llegara al núcleo del colisionador y depositara la bomba atómica. Los supervivientes pulsaron el botón. En ese instante, se produjo una explosión de luz y sonido que iluminó y sacudió todo el sistema solar. La bomba atómica entró en acción y liberó una gran cantidad de energía y partículas. La bomba atómica interfirió con el funcionamiento del colisionador de partículas y lo desestabilizó. El colisionador de partículas se descontroló y se produjo una explosión catastrófica. La explosión destruyó el colisionador de partículas y también el agujero negro artificial. La explosión liberó toda la materia y la energía que habían sido consumidas por el agujero negro y las devolvió al espacio-tiempo. La explosión revertió el proceso de creación del agujero negro y restauró la existencia de la Tierra y de la humanidad. La Tierra volvió a existir. Los supervivientes observaron con asombro cómo su plan había sido un éxito. Habían logrado sabotear el experimento de los extraterrestres y salvar al mundo. Habían recuperado su planeta, su vida, su cultura. Los supervivientes sintieron una alegría inmensa e indescriptible por lo que habían hecho. Se abrazaron, se besaron, se felicitaron. Se emocionaron, se rieron, se agradecieron. Se sintieron orgullosos, valientes, heroicos. Los supervivientes no se dieron cuenta de que habían cometido el mayor error de la historia del universo. No se dieron cuenta de que habían provocado una reacción en cadena que los condenaría a todos. No se dieron cuenta de que habían desatado una fuerza imparable e incontrolable. No se dieron cuenta de que habían creado un agujero blanco. Un agujero blanco es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan débil que nada puede entrar en ella, ni siquiera la luz. Los agujeros blancos son el reverso de los agujeros negros, y se forman cuando una singularidad explota sobre sí misma al principio de su vida. Los supervivientes habían creado un agujero blanco en el centro del sistema solar, y empezó a crecer y a expulsar todo lo que encontraba a su paso. El agujero blanco expulsó el Sol, los planetas, los asteroides, los cometas. El agujero blanco expulsó las naves espaciales, los laboratorios,
las bases de datos. El agujero blanco expulsó a todos los extraterrestres que quedaban en el sistema solar, y luego a todas sus creaciones, sus esferas de Dyson, sus colisionadores de partículas, sus experimentos. El agujero blanco expulsó toda la materia y toda la energía del sistema solar. El sistema solar dejó de existir. Los supervivientes no tuvieron tiempo de reaccionar ni de escapar. Vieron cómo el cielo se llenaba de luz y calor. Vieron cómo su búnker se desintegraba y se evaporaba. Vieron cómo sus cuerpos se descomponían y se disolvían. Los supervivientes murieron sin saber que habían hecho mal.